Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Bienvenido a todo el público, un episodio más de Neuron Energy Talks. Pues hoy estamos cerrando la semana con una gran entrevista con una persona que ya tenía muchas ganas de invitar y que por fin pudimos cuadrar la agenda con el señor Esteban Pajes, editor en jefe y fundador de Cápsula Energética, quien además es un gran líder de opinión para todo el tema del sector energético. Esteban, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Muy bien, muy feliz de estar aquí por fin en este espacio para poder platicar de un tema fundamental y que me apasiona, como es el tema energético. Súper, perfecto. Pues empecemos. ¿Por qué no nos empiezas contando un poquito sobre en dónde estamos parados? ¿Cuáles son estos retos, estas oportunidades que tú estás visualizando y que nos dan el panorama actual del sector? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Claro. Pues para mí, en términos de los retos, yo diría que el principal sería un tema de infraestructura, porque si bien tenemos unos recursos envidiables en términos de radiación solar, energía eólica, geotermia, también energía nuclear, hidroeléctricas, etcétera. El recurso para llegar al punto de consumo necesita de una infraestructura de transmisión y distribución robusta, moderna y flexible, que es lo que requiere un sistema que va evolucionando de un sistema centralizado tradicional, en donde tienes tu punto de generación, se transmite al punto de consumo, versus un sistema descentralizado en donde tienes diferentes puntos de generación que llevan el consumo y se consume ahí en sitio. Entonces, creo que ahí es donde tenemos el reto más importante, porque en términos inclusive de apagones, el 99% de las veces es más por un tema de transmisión y distribución que un tema de generación. Y el otro reto que tenemos también es extender este concepto de transición energética más allá de la generación eléctrica, porque es el rubro más conocido por lo general, pero no se habla tanto, por ejemplo, de la actividad industrial, que además del consumo eléctrico también tiene otros procesos productivos que también utilizan mucho combustible fósil. También la parte de electrificar el transporte, ofrecer más transporte público electrificado y suministrado con energías renovables para que realmente sea un círculo virtuoso versus tener ciudades que están planeadas y diseñadas para el automóvil. Y también este gran reto de cambiar los hábitos y comportamientos no solo de consumo, sino también de nuestra relación con la energía, ser más conscientes de cómo consumimos la electricidad, cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos para tener un consumo más eficiente, más limpio, para que entre todos podamos tener una relación diferente con la energía e inclusive cambiemos cómo tenemos pensadas las ciudades, ¿no? Ya se está hablando mucho de las ciudades inteligentes, de cómo manejan sus desechos, cómo logran eficiencia energética y demás. Y son todos retos muy grandes que necesitan de diferentes actores sobre la mesa dialogando, debatiendo sobre cuál es la visión, cuál es el plan y cómo podemos materializar las soluciones para estos retos. Y en términos de las oportunidades, pues ya mencioné un poco algunas. En términos del recurso disponible que tenemos en materia de energías renovables, la verdad es que es un recurso muy envidiable. También la otra oportunidad es simplemente darle libre curso al mercado eléctrico que se diseñó con la reforma eléctrica de 2014, porque hay varios elementos que están ahí como en el aire todavía. Estoy pensando, por ejemplo, en los derechos financieros de transmisión, en los PPAs, como se les conoce por sus siglas en inglés, que son acuerdos de compra de energía. Hace falta multiplicarlos, hacerlos básicamente el estándar del sector, retomar las subastas eléctricas de largo plazo. También, por ejemplo, teníamos 3 empresas que estaban listas para ser registradas en la modalidad de suministro básico, que es básicamente el consumo residencial que consumimos tú y yo, pero que no se materializó. Y también el
empoderamiento del usuario con temas, por ejemplo, como generación distribuida colectiva, justo también esta infraestructura de transmisión bidireccional, en donde ya no es nada más llevar la generación al consumo, sino que también el consumidor pueda tener la posibilidad de devolver sus excedentes de energía a la red y poder tener inclusive un ingreso adicional a raíz de esa actividad. Entonces, estas son las oportunidades que podríamos tener, que no estamos aprovechando y que sin embargo están ahí para que se puedan capitalizar en algún punto. Y justo tocando todas estas oportunidades que mencionas que todavía no se terminan de aprovechar y regresando al punto de infraestructura que mencionabas, comentabas el tema que existe en transmisión, distribución y algunas actividades que son exclusivas de un jugador en particular, la CFE. Y en este sentido de por qué todavía no hemos avanzado, quisiera preguntarte cuáles son precisamente las barreras que han impedido que avancemos en todo este tema de infraestructura y adicional, qué áreas de oportunidad para atraer inversión existen en todo este ecosistema que acabas de describir. Claro, pues bien, el primer impedimento es justo que la CFE mantiene un monopolio en toda la parte de transmisión y distribución. Entonces, en ese sentido, es el jefe de orquesta de cómo se decide o cómo se prioriza el manejo de la infraestructura de transmisión y distribución en México. Inclusive, tú recordarás, en la administración pasada teníamos dos proyectos muy importantes de interconexión que estaban por desarrollarse. Uno que era la interconexión de Oaxaca al centro del país para poder llevar toda la energía eólica del Istmo al centro, y también la muy importante interconexión de Sonora con Baja California para que Baja California dejara de ser una isla energética, porque sí, efectivamente, si bien todo el país está interconectado, lo que es Baja California Sur y Baja California Norte tienen sistemas aislados que no están interconectados al resto de la red y que es importante atacar también ese tema. Y bueno, en términos de la CFE propiamente, yo creo que un área de oportunidad muy grande que no se materializó en la administración pasada es la reforma energética de 2014 abrió eslabones clave a la participación privada. Entonces, básicamente se cambió el entorno de la CFE para tener mayor competitividad, inversión privada en temas de generación y comercialización de energía, pero la CFE propiamente, más allá de una reestructuración en donde se dividió en 9 subsidiarias, no se le dieron como tal las herramientas para que realmente pudiera ser competitiva y pudiera ser un jugador que liderara esta transmisión energética. ¿En dónde lo vemos? En la parte, por ejemplo, de que no se le dieron las herramientas para resolver el tema de su pasivo laboral, porque es un lastre muy grande para la empresa productiva del Estado al momento de desarrollar infraestructura, porque cualquier plan de desarrollar una planta de generación por parte de la CFE, por el simple tema del pasivo laboral, va a ser muchísimo más caro que si lo hiciera un privado. También en temas de acceso a innovación tecnológica y otras herramientas o barreras para su competitividad, porque el gran accidente histórico de CFE es que comparada con sus homólogas de otros países, es de las pocas empresas eléctricas propiedades del Estado que no tiene un portafolio de generación global. Ahí vemos EDF, que tiene proyectos en todo el mundo, también Enel Green Power, y otras grandes, Siemens Gamesa, y CFE solamente tiene un parque de generación nacional. Entonces, qué orgullo sería y qué maravilloso sería de poder tener una CFE que se enfoca de lleno en la transición energética, no solo en México, sino también en proyectos de otros países, pero justo estas barreras que te comenté hacen que pues, simplemente no sea competitiva o no sea del interés de CFE de tener este portafolio de generación que pudiera tener a nivel global. Y justo en ese camino para poder empoderar y fortalecer a la CFE, hemos visto de repente algunas medidas para limitarle el campo de juego a los privados
que pueden producir, ya lo hemos visto, pueden producir energía más limpia, más económica, pero que al mismo tiempo la CFE, o los reguladores han decidido ajustar las reglas del juego. En este sentido, Esteban, quisiera preguntarte cuál es tu visión sobre de esto, cuál debería de ser el rol de la CFE y cómo podemos, pues, precisamente generar un entorno competitivo con una CFE competitiva y con jugadores privados que encuentren el ecosistema atractivo para la inversión. Sí, de hecho, yo creo que inclusive, o sea, la CFE, si se lo propone, puede ser muy competitiva inclusive contra los privados, porque no olvidemos que sí llegó a ganar proyectos durante las subastas eléctricas de largo plazo de la administración pasada. Sin embargo, yo creo que ahorita hay un enfoque que me parece un poco erróneo en donde se le otorga más valor a la parte de generación, desarrollar activos de generación y que la CFE tenga una mayor participación en eso, versus otros sectores como transmisión y comercialización de energía, que es donde CFE realmente gana. De hecho, si vemos en la cuenta pública los números de la CFE, todas sus filiales de generación presentan números rojos de 2017 para acá. Y sin embargo, su filial de transmisión, números negros consistentemente de 2017 a la fecha, porque tiene justamente este monopolio, tiene muy buenos márgenes, y en la comercialización, al darle la posibilidad a CFE de poder comprar energía de privados, que son esquemas de costos más competitivos, puede generar estos márgenes, puede generar un beneficio para la CFE, que adicionalmente pudiera coadyuvar a que la tarifa eléctrica no estuviera tan subsidiada, porque no olvidemos que otro de los lastres de CFE es que Hacienda le otorga anualmente alrededor de 70,000 millones de pesos para subsidiar su tarifa de suministro básico. Sin embargo, yo sí planteo un escenario en donde si la CFE comprara más de su energía a privados y a mercado, pudiera tener unos márgenes que le permitieran prescindir de este subsidio para que estos recursos pudieran ser utilizados para otras cosas, e inclusive mejorar los propios números de CFE para que entonces sí pudiera enfocarse en desarrollar activos de generación. La otra es que se abandonó un programa que a mi parecer era también capital para inyectarle más competitividad para la CFE, que era un programa que estaba inscrito en el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, el PRODECEN, hasta 2018 y después se eliminó, que es el retiro de capacidad de la CFE, que incluía, me parece, alrededor de 7,000 megawatts de termoeléctricas, carboeléctricas también. Obviamente era sobre un plazo de bastante largo, en un horizonte hacia el 2035, pero este retiro de capacidad, ¿qué haría? Retiraría activos de generación viejos y caros de la CFE para que entonces, desarrollándose nuevas plantas de generación limpia con tecnología más avanzada, a base de energía renovable, pudiera entonces la CFE comprar esta energía más barata, más limpia, mejorar sus números y por ende mejorar su competitividad. Sin embargo, la postura actual es no se jubila nada, utilizamos todos los activos, a pesar de que tienen como 30 años en promedio de antigüedad, y se sigue sobre esta línea de justamente acaparar una proporción de la generación eléctrica en este famoso 54-46 que estaban manejando. Pero a mi juicio no es como la mejor manera de darle competitividad a la CFE, porque al final del día la CFE va a tener competitividad con energía limpia, energía barata y pudiéndose enfocar en las actividades que le son más rentables, dejando las que no le son tan rentables a la actividad privada, en lo que hace las reestructuraciones necesarias para poder lidiar, como platicábamos, con su pasivo laboral y sus otros temas que le resultan un lastre en términos de competitividad. ¿Qué puntos tan interesantes acabas de mencionar? Porque precisamente justo es lo que necesitamos para crear ese ecosistema competitivo. Y mencionas ese punto del 46-54, en donde
muchos han estado inconformes y han comentado que si esto puede ser un problema para México a nivel internacional por el tema del TEMEC ahora. En ese sentido, ¿de qué manera podemos precisamente sacarle mayor provecho como país al TEMEC? ¿Qué oportunidades ves y qué cosas definitivamente debemos corregir para poder cumplir con este tratado y atraer inversión en proyectos? Bien, pues en lo que respecta al TEMEC, pues ahora sí que empezamos con el pie izquierdo, porque como bien mencionas, ha habido toda una serie de medidas de parte del gobierno actual que han frenado el progreso de las inversiones privadas en México en términos de darle preferencia al despacho de CFE, en términos de frenar la permisología por el lado del regulador, la Comisión Reguladora de Energía, el despacho preferente de la CFE, la reforma eléctrica que se quiso implementar. En materia de gas natural, tuvimos este tema en donde por un afortunadamente, breve lapso de tiempo, los privados que querían importar gas natural solamente lo iban a poder hacer a través de Pemex o de CFE. Entonces, eso abrió la puerta a que se abrieran la solicitud de consultas de parte de Estados Unidos relativo al TEMEC, porque sí contravienen a las inversiones hechas en materia energética. Pero yo diría, una vez que se resuelva esa parte, yo creo que sí hay que ser muy inteligente sobre las oportunidades que ofrece el TEMEC, porque ofrece una arquitectura institucional propicia para la cooperación binacional y regional en materia energética para inversión en energías renovables en Canadá, en Estados Unidos y México, para desarrollar infraestructura energética como redes de transmisión eléctrica, ductos de gas natural, combustible más asequible, eficiente, menos contaminante que el resto de los fósiles, obviamente, y también en otro tema estratégico, que es el almacenamiento de petrolíferos. El TEMEC también ofrece la participación de México en nuevas cadenas de suministro que se están desarrollando en Estados Unidos, particularmente en la parte de los autos eléctricos. Entonces, yo sí creo que hay que tener muy en mente, muy presente estas ventajas que el tratado ofrece para que nosotros podamos aprovecharlas, porque es más, si no aprovechamos estas oportunidades, alguien más las puede tomar en nuestro lugar, porque dentro de este contexto de la pandemia ha habido todo un movimiento que le llaman el reshoring, que es básicamente regresar cadenas de suministro que se habían llevado al extranjero, ¿no? Regresarlas a nivel nacional. Estados Unidos está haciendo una actividad muy intensa en eso y México podría ser un socio estratégico en este reshoring que se está llevando a cabo. Y si nosotros no nos preparamos para poder ser el proveedor de referencia en estas nuevas cadenas de suministro, entonces otros países se van a quedar con esa oportunidad y México va a ser relegado a un papel secundario en estas nuevas cadenas de suministro. Entonces, no nos podemos quedar fuera, tenemos que ser muy inteligentes respecto de esto. Obviamente, con las consultas del TEMEC, sí hay una posibilidad muy real que México salga perdiendo de estas pláticas, de estas negociaciones. Esperemos que sea la menor pérdida posible, porque también hay que ver las cosas en su justa dimensión, porque se ha manejado este número que dice, no, es que con las consultas del TEMEC vamos a perder 20,000 millones de dólares. No, o sea, los 20,000 millones de dólares son el cálculo agregado de todas las inversiones que hay relativas al tratado. Sin embargo, la pérdida es a partir del punto en donde se impacta el lucro de estas inversiones. Entonces sería un monto, sí, consecuente, pero bastante menor. O sea, sería más en el rango de los 2,000 millones de dólares. Pero definitivamente el TEMEC ofrece estas oportunidades y nosotros no nos podemos quedar fuera, más en el contexto en donde Estados Unidos acaba de aprobar una ley que en inglés se llama el Inflation Reduction Act, o la ley de reducción de inflación, que tiene contempladas inversiones bastante importantes en temas de transición energética, en los rubros de generación de energía renovable, autos eléctricos, sustentabilidad en general, innovación tecnológica, todo en torno a
a la transición energética y es por mucho la inversión más grande que Estados Unidos ha hecho en su historia en términos de transición energética, a tal grado que si este plan o esta ley se ejecuta de manera inteligente y sacándole todo el provecho y todo el potencial que tiene, podría posicionar a Estados Unidos al centro de la transición energética global, inclusive por encima de China, que ha hecho también esfuerzos monumentales para adueñarse de las cadenas de suministro renovables a nivel global. Y México entonces tendría una posición privilegiada para poder aprovecharse de esta iniciativa. Entonces, hay que ponernos las pilas, hay que aprovechar ese contexto favorable porque no nos podemos quedar fuera. Oye, y siguiendo esto que mencionas, en ese sentido, ¿qué podemos hacer o qué tenemos que hacer o qué tenemos que dejar de hacer en ese sentido para poder ser parte de este proyecto tan importante que está haciendo Estados Unidos? Ya comentabas esa iniciativa que tiene Biden, que también hemos visto que en vehículos eléctricos buscan electrificar el 50% de su parque vehicular. Esos son cerca de 8 millones de vehículos y México produce carros. Es el quinto productor más grande del mundo, pero no produce carros para México, produce carros para vendérselos a los Estados Unidos, y si seguimos produciendo nuestros vehículos de combustión, pues a ver quién nos los compra, y son cerca del 90% de nuestras exportaciones en esa industria. Entonces, cuéntanos más sobre esto, ¿qué debemos de hacer para no quedarnos fuera de esto que está haciendo Estados Unidos y que sin duda o nos puede significar una oportunidad enorme económica o un caos, una pesadilla económica? Sí, claro, como tú mencionas, hay ya indicios positivos en el sentido de que hemos visto de parte de la presente administración tener una vista favorable justo hacia desarrollar esta cadena de suministro de autos eléctricos. La parte desatinada es que se vincula a la extracción de litio mexicana, que no, digamos que se le da una importancia sobrevalorada, la verdad, pero por lo menos el discurso está ahí, ¿no? Hay un discurso a favor de eso y también amanecimos con la noticia por parte de la Comisión Reguladora de Energía que está destrabando más de 150 permisos en temas de expendio de gasolinas. Entonces, conforme van avanzando justamente estas consultas del TEMEC, yo creo que va a haber un mejor entendimiento sobre las oportunidades y las posibilidades que tiene el tratado. Lo que a nosotros nos compete es a nivel tanto de sociedad civil como a nivel privado, es organizarnos, alzar la voz y decir, estas son las prioridades, este es el México que queremos, esta es la oportunidad que queremos capitalizar. No nos podemos quedar fuera porque el crecimiento del país, su desarrollo y su prosperidad dependen de ello, porque no hay peor escenario para México que el de haber desarrollado esta potencia manufacturera a lo largo de más de 30 años después de que se firmó el primer Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 94, solamente para ver todo este esfuerzo y este liderazgo manufacturero, para verlo relegado por no haber sabido insertarnos en estas nuevas cadenas de suministro. Entonces, tanto a nivel industria como a nivel sociedad civil, sí es importante alzar la voz y hacer un esfuerzo coordinado por decir, necesitamos priorizar estos temas para que se puedan entonces traducir en la agenda pública y en políticas públicas que puedan coadyuvar a poder capitalizar estas oportunidades. Sí, justo estaba viendo esta noticia de General Motors que anunciaban ya una descarbonización total para 2050 y que de repente el presidente en México dijo, bueno, pero si seguimos produciendo en México con las situaciones actuales que se tienen, pues no vamos a llegar a esa descarbonización, y se empiezan a poner en telejuicios precisamente de, oye, pues vamos a seguir produciendo en un país que no tiene que no le está apostando tanto a las renovables, sino al combustóleo. Ojalá y pues esas noticias no se sigan escuchando más y esos casos no sigan escuchándose más. Y brincándonos de tema, Esteban, pero siguiendo con todo el tema macro, sí quisiera preguntarte en cuanto a oportunidades
todo esto que está sucediendo en Europa en sentido de que, pues bueno, el mayor productor, uno de los mayores productores de gas en todo el mundo, Rusia, pues ahorita está con situaciones bélicas que están afectando muchísimo todo el tema del gas. Te quisiera preguntar, ¿México puede hacer algo? ¿Hay una oportunidad en México para levantar a lo mejor la mano y poder aportar, encontrar alguna oportunidad en este sentido? Entonces, quisiera preguntarte eso y también pues que nos des tu lectura sobre qué está pasando en el continente europeo en todo el tema eléctrico, energético y de gas. Muy fácil la pregunta. No, pero sí es un tema bastante relevante porque actualmente, digamos, se ha puesto en tela de juicio el modelo del mercado eléctrico europeo a raíz de todos los problemas que ha presentado, ¿no? Inclusive lo vimos durante las pláticas del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, sobre cómo decían así, miren lo que está pasando en España con sus precios súper altos y demás. Pero al final del día es un tema de diseño eléctrico, o sea, por dar el dato, en España el modelo del mercado está diseñado sobre la base de precios marginales y no de costos marginales, como sí lo está en México. El mercado español no está amortiguado por PPAs privados, que sí está amortiguado en México. Y también la tarifa residencial en España está directamente ligada a los movimientos del mercado, que no está así en México, porque la tarifa doméstica mexicana está desligada de esos movimientos porque la determina Hacienda con base en información de la CRE. Entonces, en México por lo menos no está sujeta a la variabilidad de los mercados y por lo general cuando se trata de variabilidad en los precios de los combustibles es CFE quien absorbe estos incrementos, que de todas maneras es una pérdida para los mexicanos porque o pagas por la parte del recibo o pagas por la parte de los impuestos para solapar estas variaciones. Entonces, para hacer un poquito el símil. Y sí, efectivamente, Rusia se está valiendo de su poderío energético como principal suministrador de gas natural en Europa. Se está valiendo de la apuesta alemana que erróneamente, en la actualidad, podríamos decirlo ya con la información que tenemos, pero en ese entonces, cuando tú tienes una molécula de gas que te cuesta $5 el MMBTU, que es la medida que se maneja tradicionalmente, pues la verdad es que sí se te hace muy sencillo decir, pues, no, está buenísimo esto, no puedo dejar pasar la oportunidad a pesar de que tengas un socio que no sea tan confiable como lo es Rusia. Pero los críticos de esta falta de visión de parte de Alemania, pues harían bien en recordar que México está en una situación muy similar con Estados Unidos porque tenemos literal el mercado de gas natural más barato a nivel global, que previo a la pandemia era inclusive $3 el MMBTU. No obstante, a raíz de todos estos movimientos, estamos viendo que el gas ya subió casi a $8 el MMBTU en Estados Unidos. Entonces, también es una lección sobre la importancia de desligarnos del gas natural por dos vías, ya sea repuntar la producción nacional o desgasificar la matriz eléctrica en favor de otras tecnologías de generación. Aunado a esto, tenemos una matriz eléctrica francesa que está teniendo muchos problemas en sus acervos nucleares. Tenemos más de la mitad de los reactores al día de hoy en Francia que están apagados por diferentes temas. Uno, la importante sequía que atravesó el país, el continente durante el verano. Y dos, un tema de corrosión en las tuberías de las plantas de generación. Y tres, también un desfase de los programas de mantenimiento de las plantas, que normalmente se hacen también, me parece, en el verano, pero a raíz de la pandemia se aplazó este programa de mantenimiento de las plantas nucleares. Entonces tienes un efecto multiplicador en donde Francia ya después de varias décadas de ser exportador neto de eléctrico se vuelve importador. En términos de oportunidades para México, la verdad es que a pesar de que
se plantea la posibilidad de que podamos exportar gas natural licuado a Alemania. Yo la verdad la veo muy difícil, primeramente porque ya importamos más de la mitad de nuestras necesidades de gas de Estados Unidos. Además de esto, también hay una quema importante de la molécula en México que está pasando en los campos. Se está quemando el mismo nivel de gas que se quemaba en 2016, a pesar de que se logró llevarlo a niveles mínimos por ahí de 2017-18. La presente administración ha vuelto a incrementar la quema de este gas en campos en donde les interesa más sacar el crudo y en el proceso quemar el gas que no está sirviendo, a pesar de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos ya tiene identificados muchos campos en donde la extracción del gas natural pudiera ser competitiva para México para repuntar la producción nacional. Entonces, en ese sentido, yo no le veo tanto oportunidad a México, porque de nuevo, aparte no tiene la infraestructura requerida para transformar el gas a gas natural licuado para poderlo exportar a Europa. Y Europa también tiene una infraestructura limitada para recibir el gas en ese estado. Entonces, yo más bien la oportunidad que veo para México en Europa es aprender justo de las lecciones que nos deja la invasión rusa, que nos están dejando cómo se está adaptando el mercado eléctrico europeo a esta situación atípica, porque sí es una situación atípica para la cual ese mercado no fue diseñado. Entonces va a ser muy interesante ver cuáles van a ser los cambios en las reglas del mercado para justamente robustecerlo. Y el otro fenómeno interesante es que se desarrolló esta iniciativa que se llama Repower EU, en donde se está acelerando la transición energética europea y en particular, por ejemplo, en el caso alemán, que es el caso que está siendo más criticado porque siguió con su programa de retiro de capacidad nuclear, está quemando más carbón. Sin embargo, ya tiene la firme decisión y el firme compromiso de para 2035 tener una matriz 100% renovable. Entonces, del lado de México, aprendamos de las lecciones que nos deja este caso y busquemos la manera también de desgasificar nuestra matriz, porque ya vimos lo que pasa cuando el valor de este combustible es sujeto a las variaciones extremas del mercado. Y B, ya vimos lo que pasa cuando tienes una matriz en donde una tecnología en específico tiene una dominación preponderante. Y estoy pensando en este caso, en el caso francés, en donde el 70% de su suministro eléctrico es nuclear. Y ahorita con el problema que está teniendo con todas sus turbinas fuera de servicio es bastante monumental. Francia está teniendo que subsidiar también la tarifa nuclear y también está insertada en este compromiso de tener más generación renovable. Entonces, para mí, la lección que nos deja es desgasifiquemos la matriz eléctrica de México con base en los recursos y las posibilidades que tenemos, que son muchas. Oye, Esteban, y siguiendo un poquito en ese sentido, quisiera tocar el tema del almacenamiento, en donde, pues bueno, sabemos que tenemos una infraestructura limitada y que este tipo de conflictos precisamente hace que nos volteemos a ver en cuanto a cómo estamos en el tema del autoabasto, del almacenamiento. Hay tecnología que ha salido muy interesante en tema de battery storage y bueno, vemos industriales que están retomando mucho de sus actividades que no pudieron hacer durante la pandemia y el efecto nearshoring que mencionas, pues también está empujando a distintos players de distintas industrias, tanto europeas como asiáticas, a evaluar a Norteamérica en su cadena de suministro para aprovechar el TEMEC. En cuanto a todo este panorama, ¿cuál sería tu lectura? Sí, pues mira, en términos de almacenamiento de gas natural, obviamente en México la situación sí es bastante crítica porque en términos de reservas solamente contamos con 2 días de reservas de gas natural, que es básicamente lo que te tardas en vaciar el ducto. Al día de hoy, la CENER presume, bueno, al día de hoy con datos de febrero de 2019, que son los más recientes que encontré, tenemos 68 proyectos de almacenamiento con capacidad nominal total de 45 millones de barriles y una inversión total estimada de 4.550 millones de dólares.
Esto obviamente es una muy buena noticia porque tenemos obviamente un rezago bastante importante en infraestructura de almacenamiento de gas natural, porque el promedio de los países de la OCDE es alrededor de 45 días y nosotros tenemos 2. ¿Cuál es el problema que veo aquí? Es que en el sexenio anterior teníamos ya 62 proyectos de almacenamiento. Es decir, que en los 3 años que llevamos de la presente administración, solamente se han añadido 6 proyectos de almacenamiento de gas natural. Y obviamente es una carta en la baraja energética súper importante para México porque ante eventos como el que vimos de la helada en Texas, en donde los gasoductos se congelaron y no podía llegar el recurso para la generación eléctrica en México, tener gas natural almacenado nos hubiera permitido y le hubiera permitido a la CFE contar con la molécula necesaria para poder seguir suministrando electricidad sin pagar el sobrecosto, porque hubo un sobrecosto bastante importante para paliar este faltante de gas natural durante la helada en Texas. Entonces, sí es algo en donde tenemos que poner el dedo en el renglón porque no ha habido tanto incentivo por la parte privada para desarrollar esta infraestructura. Al momento que es una infraestructura súper importante. Bueno, en términos de almacenamiento por la parte de baterías, en términos eléctricos, ya se tenía también la regulación lista por parte de la Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo, es un proceso que está al día de hoy frenado y es por eso que no vemos tantos proyectos desarrollados en México con el respaldo de baterías, a pesar de que ya hay un par, hay un proyecto, me parece que fue en Baja California, desarrollado por Gauss Energía, que ya tiene baterías. Entonces, muchas veces, cuando se trata de temas tecnológicos, las necesidades se anteponen a la regulación y la regulación le sigue el paso. Sin embargo, sí sería favorable y obviamente deseable y recomendable ya tener como ese marco normativo para darle certeza a los privados sobre el desarrollo de este tipo de infraestructura, que ese ha sido el punto medular en toda esta discusión en los últimos 3 años, en términos de tenemos que tener certeza, tenemos que tener Estado de Derecho, tenemos que tener certidumbre en las reglas del juego y tenemos una administración que, sin embargo, lo único que ha hecho en los últimos 3 años es justamente cambiar las reglas y los privados siguen el paso. Entonces, deberíamos de dejar atrás esta tendencia de judicialización del sector en donde los privados le dedican más tiempo y recursos a ampararse, a hacer valer sus derechos versus aprovechar las oportunidades que ofrece el sector dentro de un marco que permita estas inversiones, que permita el despliegue de estas tecnologías, generación de empleos, recursos para el Estado también a través de los impuestos de estas actividades. Entonces, es simplemente insistir en esta dialéctica de es un ganar-ganar y tenemos que básicamente pisar el acelerador en esto porque sí vamos muy, muy atrás. Perfecto, Esteban. Oye, pues yo un poquito para ir cerrando, cuéntanos un poquito cuál es tu visión, cuál es tu lectura. Ya se está acabando 2022, se está acabando, bueno, vamos a empezar 2023, la recta final de la administración actual, sus últimos años para precisamente terminar de pavimentar o de ejecutar su plan energético. ¿Cuál es tu visión? Y no sé si por ahí tengas algún, a manera de cierre, unas conclusiones, algún mensaje, que le dejemos a la gente que nos esté escuchando. Claro, sí, bueno, yo por lo menos en el horizonte 2022 no veo cambios sustanciales que se perfilen al horizonte, salvo las como correcciones o ajustes de comportamiento que vayan saliendo de las consultas del TEMEC. Más allá de eso, fuera de esta iniciativa muy extraña de eliminar el horario de verano, que no sé por qué se consideró prioritaria, porque no era prioritaria, yo no veo un empuje lo suficientemente concreto y fuerte para seguir retomar este impulso que teníamos en nuestra transición energética, en el desarrollo de
energías renovables más allá del plan de repotenciación de las hidroeléctricas y del parque solar de Puerto Peñasco, Sonora, que de todas formas no va a estar listo hasta 2027 y que hasta 2024, que es cuando termina esta administración, solamente tiene permisionado por parte de la Comisión Reguladora de Energía unos 400 megas de los 1000 megas que tiene originalmente el proyecto. Entonces, pues habrá que, sí, o sea, habrá que esperar a ver qué resulta justamente de este proceso de negociación del TEMEC, para ver si propicia un ecosistema más favorable para poder seguir con estos esfuerzos que estábamos haciendo. Y básicamente mi mensaje de cierre para la audiencia es no quitar el dedo del renglón, seguir exigiendo la transición energética que nos merecemos, porque como dije, los recursos y las posibilidades están ahí. Y no solamente enfocarlo a la parte eléctrica, sino también expandirlo a la parte de ciudades inteligentes, de un transporte público seguro, confiable y electrificado, porque ese también va a ser un elemento muy importante en este proceso de transición energética, que si no lo consideramos en todas sus aristas, pues se va a quedar corto en las metas que tiene estipuladas y establecidas. Buenísimo, Esteban. Pues muchas gracias. Gran plática la que te acabas de echar. Muy interesante, buenísima. Y pues muchas gracias también a toda la gente que nos haya escuchado en esta conversación. Acérquense con Esteban, síganlo, ahí está en las redes sociales y también, por supuesto, métanse a Cápsula Energética, a encontrar contenido pues bastante interesante del sector, mucha información. Vas a estar en un evento próximamente, Esteban. Entonces, pues ahí que la gente también no deje de poner el dedo en el renglón de lo que estás haciendo de tu lado. Muchas gracias, Franco. Gracias por la invitación y gracias a tu audiencia por escucharnos. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.